Muy buenos días, queridos y entrañables amigos de Ambato, de Montalvo y de la casa natal del escritor. Creo que un sentimiento colectivo y compartido de frustración nos invade en este día. Lastimosamente, respetuosos como somos de la Constitución y de la ley, tenemos que aceptar cosas que están fuera de nuestro alcance y que tienen el carácter de fuerza mayor. Pero quiero saludar la presencia de ustedes, que han hecho una larga romería de cariño desde la región de Nariño, en donde nuestro Juan Montalvo fue a vivir 7 años de su existencia y en donde escribió lo mejor de su producción literaria. No olvidemos jamás que en las frías noches y madrugadas de Ipiales compuso los 7 tratados, los capítulos que se le olvidaron a Cervantes, la geometría moral y el libro de las pasiones, entre otros. El cariño de ustedes se traduce en esa romería que han hecho llenos de ilusión hasta esta ciudad de Ambato, donde hoy esperábamos contar con un público que realmente hubiera copado la dependencia, con la participación de los maestros, de las autoridades, de los alumnos y de los ambateños que aman la cultura. Lamentablemente nuestro país y este dominio público está atravesando por muy serias dificultades, compartidas también con la fraterna Colombia. El profundo estiaje y la ausencia del vital elemento en las represas hace que se produzcan estos impredecibles y molestos apagones. Nuestro presidente ha tomado la decisión de que el día de hoy y el de mañana se los suspenda, se los considere como un feriado, va a ser recuperado en los días subsiguientes y prácticamente esto anulado el afán de la Casa de Montalvo. Nuestra directora académica, con enorme voluntad, desde el año anterior estuvo planificando la realización de este evento y nosotros sabemos perfectamente cuáles son los verdaderos sentimientos que existen en sus nobles corazones para con la Casa de Montalvo y para con nuestro egregio patrono. Pero no podemos menos que expresarles nuestro agradecimiento, ¿no? A Enrique Herrera, que viene desde la ciudad de San Juan Bautista de Pasto, un escritor de fuste, con una producción histórica realmente increíble. El día de hoy nos ha beneficiado con la entrega de algunas de sus obritas, ¿no? Es un personaje que siempre está desentrañando el pasado y sacándolo a la luz bajo la premisa de que la historia es justicia y verdad. Tenemos también la presencia de nuestro querido amigo, el doctor Julio César Chamorro, que es el director de la Casa de Montalvo en Ipiales, es decir, que lo que hace aquí en Ambato se repite en Ipiales y en Pasto también con Juan Corral, que lamentablemente por idéntico motivo no puede estar aquí presente. Y cómo no agradecerle también a Libertad Regalado Espinosa, que viene desde ese paraíso ubicado en la ruta del Espóndigo, Manta, una hermosa provincia manabita, para también acompañarnos con su mensaje montalvino de afecto, admiración y cariño para el cosmopolita. Es atípico porque realmente nos encontramos entre nosotros, pero indudablemente hemos querido que esto salga por transmisión de Facebook para que quienes se interesan, no solamente por las actividades que cumple la casa, sino fundamentalmente por enaltecer al hombre más ilustre de Ambato, como ya lo dijo Rodó en alguna ocasión, sea una realidad. Queridos amigos, con el corazón en la mano, les damos la más cordial bienvenida, acompañada de nuestro fervoroso agradecimiento, y esperamos que estas horas que ustedes van a permanecer aquí sean de lo más edificantes. Ambato les recibe con el cariño y el corazón abierto. Muchas gracias. Solicitamos la presencia de la doctora Libertad Regalado.
inmenso estar aquí en este lugar sagrado de la Casa de Montalvo para recordar a este ilustre ciudadano del continente. La doble soledad de Montalvo, la soledad del hombre proscrito y la del filósofo. Muchas cosas nunca suceden a nuestro gusto. El cuerpo humano al nacer muestra huellas específicas, unas de apertura hacia el medio, a la acción, que van al encuentro de lo que les rodea. Otras se repliegan sobre sí mismo y se transforma en introversión. Para estos últimos, el intercambio con el medio se vuelve difícil. Se mantienen en una situación de inhibición de acción. Se niegan a la actuación. Buscan atención y caricias, mimos y privilegios. Son sujetos particularmente solitarios. Por lo tanto, la expectativa de la vida de las personas está relacionada con esta predisposición para la acción y para la huida, defensa y contemplación. En realidad, la existencia del diferente, que los hay muchos, ha hecho que nuestro mundo evidencie un extraordinario enriquecimiento cultural e intelectual. Juan Montalvo, desde sus primeros años, se muestra como alguien que se ha desconectado de todo, menos de lo que le permite descubrir y admitir el verdadero mensaje de la secuencia vertiginosa de sílabas y palabras impresas en los libros. En el transcurso de su vida, certifica que es ese y no otro su verdadero motivo o justificación de su permanencia en la tierra. Esta línea de comportamiento lo manifiesta aquí y en el exilio, que para Montalvo este último emplazamiento lo convierte en un legendario alquimista, ocupado en enriquecer o cambiar el pensamiento y las creencias del expatriado. En muchos casos, sabe que el destierro pone a su disposición una logística a su medida, para asegurarle de alguna forma en esa vida desarraigada reunir los fragmentos emocionales que le eran habituales en su rutina anterior. Es así como desarrolla las características de una nueva realidad, aquella que le permitirá transformar el dolor de la nostalgia en un sentimiento que le ayude a aplacar la acusante conciencia del ausente. El aroma de las verdes frondas, los imponentes parajes andinos, el propio país, el rostro de sus seres queridos y los instantes vividos con ellos en la casa de Ambato, en la quinta de Ficoa, la hacienda de Baños. Este extrañamiento le dota de un nuevo agudo sentido para descubrir y asombrarse por la presencia de experiencias, sueños y realidades diferentes, comprensibles y fascinantes. Todos estos determinantes le permiten desarrollar en soledad el genio del pensador, del filósofo, del poeta, del que sabe que solo en ese estado de absoluta intimidad se puede dar paso al acto creador. Esa soledad producto de la conciencia y responsabilidad personal que Montalvo en sus más íntimos pensamientos concibió con el país, con ese pueblo que le causó alegrías y sinsabores. Nietzsche reconocía la soledad como una exigencia filosófica muy necesaria para el acto reflexivo. Consideraba que el ruido mata los pensamientos. ¿Pero cuál ruido? ¿Ese que emana de la boca de los muchos? ¿De esos individuos que como corifeos solo repiten y se alimentan de lo que escuchan, incapaces del raciocinio, de la responsabilidad, de la conciencia del bien, del compromiso ético, con ausencia del sentido común? Ese ruido del que huía una y otra vez en busca de su soledad, y es en esa soledad en la que se da el acto creador. Exiliado a veces en su propio espacio, para evitar ser apresado o ser parte de uno más de la lista de desaparecidos políticos. Autoexiliado o desterrado en Ipiales, en París,
amante de la naturaleza, con quien no dejó de comulgar ni en sus días más aciagos. Hombre de pocos amigos, difícil debió haber sido para él encontrar personas que entendieran su naturaleza de solitario contumaz, de ese ser humano que se debatía en los pasadizos secretos de las ideas, en sus propias profundidades. Sin embargo, como él lo confiesa, estos pocos amigos le hicieron más llevadera su vida. Esta doble soledad lo llevó a sentir la necesidad de su tierra, de su gente, y a la vez a buscar refugio en sus pensamientos, en el acto creador, cuando en el otro, el pueblo, los ideales de justicia, libertad, equidad, chocaban con la realidad de gobernantes tiranos que sometían a la mayoría de los ciudadanos a vivir rumiando la pobreza. Rico precisa un sentido objetivo y subjetivo de la soledad, la una como aislamiento y la otra como sentimiento y estado del alma. Para Bosler, la soledad es para tales naturalezas artísticas el lugar donde la alegría y el dolor se compensan, el odio y la pena se sosiegan y toda clase de agitación terrena y de capricho acaba. Es el suburbio por el cual pasamos al reino del arte. En la soledad se sacude el polvo del mercado, la falsedad de la vida, de los negocios y todo lo que es engaño y perjudica a la dignidad y a la gracia del hombre. Montalvo saboreó estos dos estados, pero sobre todo la soledad como una experiencia dialéctica. Él estaba convencido de que del retiro traen los filósofos sus más sublimes ideas. En el silencio oye el poeta las vagas armonías que se imprimen en el alma. De ese retiro nacerían sus poemas, sus obras de teatro, sus cartas, ensayos y toda la producción filosófica y periodística. González, en sus estudios de la amarga soledad de Nietzsche, se refiere al protagonista del relato de Poe, el hombre de la multitud, quien no reflexiona y le falta la disposición para tomar distancia de aquel funesto ruido. Es incapaz de estar solo. Precisa que es la soledad la que permite que la filosofía se dé, un punto que observa que Nietzsche compartía con otro maestro intelectual, Arthur Schopenhauer, quien sostenía que el ruido es la más impertinente de todas las interrupciones, ya que interrumpe y hasta quebranta incluso nuestros propios pensamientos. Montalvo afirmaba vivir entre las ruinas y ni siquiera a la noche lo miraba retirarse. Nietzsche, en su descarnada, angustiosa soledad, declaraba: tengo que esperarme a mí mismo. Siempre tarda mucho en subir el nivel del agua, del pozo de mi yo, y me dura más mi sed y mi paciencia. Por eso vuelvo a la soledad para no beber en las cisternas en las que bebe todo el mundo. Montalvo, al igual que Nietzsche, cuando estaban en la multitud no podían pensar y comenzaban a experimentar el sentimiento de que se les quería desterrar de sí mismo y quitarles el alma. Entonces tenían necesidad del destierro para volver a ser buenos. En definitiva, Nietzsche deja la opción abierta. Es uno mismo quien al fin y al cabo ha de escoger. En la soledad, el solitario se roe el corazón. En la multitud es la muchedumbre que se lo roe. Elegid. Montalvo eligió la soledad. Huyó de la muchedumbre. Vivió para roerse el corazón y para dar zarpazos al alma. Por eso resintió su cuerpo. La enfermedad del reumatismo, adquirida tempranamente, unida a su inclinación a la soledad, le fueron consumiendo de a poco, hasta llevárselo el 17 de enero de 1889. En los genios creadores, el proceso creativo puede aparecer como una cura o terapia de la soledad, depresión que los ha llevado a un mayor grado de ensimismamiento.
por constituir una salida del laberinto del ser desesperado y prisionero. Por otro, un medio para estructurar las emociones y los pensamientos caóticos, acallando el dolor por medio de la abstracción y el rigor del pensamiento disciplinado. Ese genio creador de Montalvo buscaba el aire, la soledad, el silencio. Era lo que soñaba, las veía como su felicidad. Estaba consciente de que el pensamiento se ahoga en el bullicio. El sentimiento de la soledad está asociado a una búsqueda de un espacio, de un escenario, de elementos naturales, de un lugar que simbolice el ideal de abrigo y ocultamiento. La imagen permanente del bosque, de las cumbres andinas, del sol ocultándose entre las montañas, lo llevaban a su núcleo materno, al hogar protector. En el cuarto en París, tantas veces descrito, no encuentra paz, sosiego. Esa ventana no le brinda paisajes, sino casas y casas y calles abarrotadas de gentes, miles de ellas. Por eso pasaba sus días en los bosques de los alrededores, en museos y bibliotecas, atraídos por su inclinación a las cosas antiguas, buscando edificios viejos que se pierden en los tiempos y que contienen tantas tradiciones y recuerdos. Montalvo vivió un juego de oposiciones, lo abierto y lo cerrado, lo de afuera y lo de adentro, el sí mismo y la otredad, diálogo y silencio, semejanza y diferencia, soledad y comunión. Biógrafos de Montalvo señalan que desde la infancia tenía inclinación a la misantropía y que un escenario diferente a su amado Ambato debió agravarla. Después de haber leído su inagotable producción, las señales de la misantropía se desvanecen. Basta leer lo que él escribió sobre la misantropía. Es probable que le hayan calificado de misántropo y él en su defensa señala retraimiento, meditación, apego a la soledad, tristeza negra y profunda muchas veces, odio por sus semejantes no, ni desprecio sistemático e injusto por la soledad humana. La misantropía, dice el príncipe de los filósofos, nace de la experiencia que vamos haciendo de los hombres y que aquel prurito de generalizar lo que por ventura no corresponde sino a corto número de individuos. La misantropía que no tenga origen en las virtudes será enfermedad y locura. Dios no nos ha echado al mundo para que nos aborrezcamos, sino para que nos amemos unos a otros. Desde Aristóteles hasta la Edad Media, se ha entendido al individuo creador a partir de la forma del genio melancólico. Francisco Alonso Fernández, al estudiar la personalidad del genio creador en Francisco de Goya, reconoce la dualidad que suele apreciarse en tales personalidades. Se entiende aquí la melancolía en doble sentido, en su acepción filosófica como talante o forma de ser propia del individuo distinguido por su capacidad creadora, y en su acepción clínica como una enfermedad acompañada de grandes sufrimientos y de la paralización del ser. Esta dualidad está presente en Montalvo. A los momentos de creación le suceden momentos de ensimismamiento total. ¿Cuántas veces los días le encontraban tendido en un sofá sin hacer nada en absoluto? Hay horas tristes en la vida, nadie lo sabe más que yo, pero hay momentos en que se siente una cosa vaga, indefinible, que conmueve entrañamente. El pensamiento es una luz, el corazón es una cuerda, el alma se evapora, nadie sabe lo que siente, nadie sabe lo que quiere. Muchos califican la forma de vivir de un pensador como despreocupada, que no sabe de los rigores de un trabajo que ayude a sustentar el cuerpo. Viven con poco, se contentan con casi nada, comen, duermen, se mueven acorde al vaivén de su espíritu. No necesitan de los demás,
más que lo estrictamente indispensable para luego volver a su encierro. Viven mejor en el mundo del pasado, adorando a filósofos de la antigüedad, en la historia, embebidos en obras de arte, en la contemplación de la naturaleza. Comillas. Sin embargo, la vida del pensador es costosa en otro sentido. Pocas cosas son las bastantes buenas para él, y el hecho de que le faltara lo mejor sería para el pensador una privación insoportable. Cierro comillas. Y la vida de Montalvo, proscrito, no fue tan llevadera. En sus casi 3 primeros años de un exilio voluntario, pudo disfrutar de mejores comodidades y convertirse en un incansable viajero. Pero en su segundo periplo, uno tras otro, los avatares del infortunio cayeron sobre él. No basta que yo viva con la modestia de la anacoreta, preciso es también que no se cansen de ofenderme, impíos, indignos, y sepan los que de mí se acuerdan que mi proscripción no es estéril. El bárbaro de América en los pueblos civilizados de Europa, un tomo en verso. Capítulos que se le olvidaron a Cervantes, 2 tomos. El libro de las pasiones, 2 tomos. Diario de un loco, 1 tomo. Y otras cosas son el fruto de mi alma. Emilia Pardo Bazán lo define muy bien en una de sus cartas. Alma religiosa y pensamiento heterodoxo. Definición que agradó a Montalvo, pues sintió que nadie como ella había descrito su personalidad. Sí, sí es la verdad. Mi alma está llena de Dios, de gloria eterna, de codicias infinitas. Unos católicos me llaman impío, otros malvado, hereje. Solo la autora de Vida de San Francisco dio en la cabeza del clavo. Alma religiosa de pensamiento heterodoxo. Montalvo era un hombre que creía en Dios. Las ideas reflejaban un pensamiento cristiano, lo nombraba, lo invocaba, dialogaba con él. En geometría moral, nadie mejor que él para conocer y describir esa angustiosa y doble soledad que desde sus primeros años le aflige. A los 7 años, escribe él, ya era familiar con los ensueños, los devaneos, las esperanzas y las pesadumbres del amor. Desde entonces hasta hoy, pues vive el monstruo, no se acuerda haber pasado 2 meses sin amores, un día sin delirios, ni una hora sin tormentos o júbilos. Donde los otros ríen, llora él. Donde los otros juegan, padece él. Donde los otros se manifiestan ignorantes de los secretos del alma y las zozobras del corazón, ama él y es un loco, sonámbulo, apasionado. Levántase a medianoche y va a tirarse de rodillas adelante de la fantástica hermosura que la fiebre de su sangre le está enseñando allí, sentada en un sillón de su aposento. Gustaba ver cosas nuevas y compararlas con las de su patria. El de suyo es propenso a la melancolía y hombre tan raro a veces que de buena gana trueca un día de ventura por uno de negra aflicción, durante el cual la duda, el pensamiento agudo le desgarran las entrañas. Como hombre de bien, tenía obligaciones con la moral, como filósofo con la verdad, buscaba moldear con sus ideas al ser humano, vivía en franca rebeldía contra la ignorancia que es un no rústico, la avaricia un no sórdido vestido de andrajos, el hambre mismo es negación desesperada y la muerte a un no espantoso que ciega y aturde al mundo con su oscuridad y su silencio. La vida política y administrativa del país consumía a Montalvo. Había vivido experiencias diferentes en París, Madrid, Roma. Estaba empapado de las obras de muchos sabios y pensadores de la lectura de la historia de las grandes civilizaciones.
Cicerón y Plutarco serían sus favoritos. Los pensadores y filósofos franceses, alemanes e ingleses imprimieron un sello muy especial en la concepción de los ideales políticos y humanos. Enriquecido por las lecturas, por la comunicación epistolar, con sus amigos por los viajes, comenzó a ver las cosas desde otro prisma, aspirar cambios, ideales para su amada patria. Concebía un mundo diferente, un Ecuador donde la justicia, la moral, el bien común serían premisas en manos del gobernante, y a través de sus escritos criticó aquello que consideró nocivo para el país. Los líderes de la independencia fueron sustituidos por quienes asumieron roles en las administraciones de las nacientes repúblicas, pero no pudieron sacarse de encima la tara de la perpetuidad en el poder y de muchas acciones que denostaron. Montalvo ha concebido una ideología basada en un discurso de la libertad, la ideología liberal, tratar de influenciar en los líderes y los jóvenes de su época a través de sus escritos. Trata de ser escuchado por los gobernantes, pero al ver que su voz es apagada, busca en la soledad el refugio a su impotencia, al comprobar que una vez más, aupados en el poder, a quienes él ayudó a llegar, regresaban al camino despreciado de los tiranos que tanto luchara por desterrarlos. Él fue parte de ese grupo de intelectuales que cruzaron el Atlántico buscando en Europa beber de las nuevas corrientes literarias, filosóficas, políticas, en una búsqueda permanente de caminos de transformación, constituyéndose más tarde en referentes del liberalismo en América. Sí, esos 3 primeros años de adjunto civil en la legación de Roma, cargo que le permitió tener cierta holgura económica, sirvieron para no solo conocer muchas ciudades europeas, sino aprender francés, inglés, italiano, idiomas que lo ayudarían a leer la producción de los más reconocidos escritores, pensadores de la época, a establecer contacto con ellos. Las obras que él gestara en estos años ayudaron a engendrar la revolución liberal. Le dio una entidad, una transformación, pero no la que él soñó y pensó conseguir a través de sus ideas de libertad republicana. Denison explica que la singularización de los espacios de la memoria como territorio específico de estudio ha reintroducido la esfera de las emociones como un plano en que la fijación de impresiones, imágenes de pensamientos y órdenes simbólicos definen la distribución de latencias y archivos en los sistemas de afección social. La emoción mueve a las personas, cambia sus percepciones, altera y disloca sus sentimientos culturalmente construidos, sumerge al sujeto en un mundo de relaciones sociales intersubjetivas, experimentadas y vividas corporalmente, y en este mundo se van configurando individualidades acordes al momento histórico. Montalvo vive en un tiempo histórico donde enfrenta modelos políticos, sociales, económicos amasados en la colonia con las nuevas corrientes engendradas en la Revolución Francesa. Estos dos mundos de pensamiento totalmente antagónicos debieron haber llevado a Montalvo, hombre de emociones fuertes, a concebir la vida desde una óptica diferente. Estructurar las emociones y los pensamientos caóticos, acallando el dolor por medio de la abstracción y el rigor del pensamiento disciplinado y apartándose de los motivos que causan la desesperación. Y también a familiarizarse con los dolores y la tristeza de su carácter. Pero lo que no podía concebir era sufrir el espectáculo de un pueblo en agonía perpetua. No puedo presenciar, decía, el martirio de una multitud de víctimas que gimen bajo el peso de una tiranía sin ejemplo. Esa idea de un gobernante dotado de virtudes, cuyo accionar político será favorable a los derechos y libertades individuales, que amasó en todos los años de pensador, se la ve plasmada tempranamente en la carta que escribe a Gabriel García Moreno el 26 de septiembre de 1860, cuando éste asume
el poder y se declara en dictador. Él dice: algunos años vividos lejos de mi patria, en el ejercicio de conocer y aborrecer a los déspotas de Europa, me han enseñado al mismo tiempo a conocer y despreciar a los tiranuelos de la América Española. Si alguna vez me resigno a tomar parte en nuestras pobres cosas, usted y cualquier otro cuya conducta política fuera hostil a las libertades y derechos de los pueblos, tendrán en mí a un enemigo y no vulgar. Por diversas razones, Montalvo utiliza unos dardos de oro contra las dictaduras y los gobernantes. Había elegido un arma que tiene limitaciones y reduce los beneficios, pero es la única forma que conoce y ha interiorizado. Es la que domina, la que justifica su innata y permanente dedicación a la investigación y a la lectura. Para un devorador de libros con capacidad para captar la retórica y el lenguaje, su objetivo era deleitar, conmover y, por último, persuadir. Su interés por la palabra y cómo ésta se embellece y expresa les lleva al estudio de la historia, la filosofía, la literatura. Esto con el propósito de tener bases sólidas. Una mente brillante revelaba una cantidad de información infinitamente diversa. Después de todo, él confía en ello. Está convencido que el lector, sea quien sea, entendería su jerga, captaría el mensaje. Encomiable propósito, siempre y cuando su legado literario hubiese sido consumido por un pueblo alfabetizado y cívicamente responsable del destino de su país. Algo muy difícil de encontrar en esos y en estos tiempos. Lejos estuvo de alcanzar ese propósito. Se dirigía a un público con un dogma religioso muy fuerte, económicamente vulnerable y de algún modo hostil al cambio. Mientras él seguía engalanando el mundo de las letras europeas y americanas, los uniformes de pseudos militares, unos limpios y otros llenos de medallas, se sucedían uno tras otro. Su pluma no lograba el efecto deseado. Era una advertencia copiosamente brillante. Cada frase reflejaba su genialidad. Se asemejaban a estiletes muy afilados, pero no provocaban ninguna hemorragia. A veces solo estorbaba como una mosca que acecha en la noche detrás de un velo transparente. Las víctimas de su elegante diatriba mantenían la calma, tenían el poder. Era por derecho propio, criollos herederos de los antiguos opresores y se creían dueños del país y su destino. Se alternaban en la jefatura del Estado sin alterar la orientación ideológica que tanto propugnaba Montalvo. Esta negación rugía en su cerebro como negras rompientes, estigmatizaba sus ideales y alteraba su desolado mundo. Al final advirtió que toda su vigilia no había dado el resultado deseado. Si los pueblos tuvieran en su seno uno solo de estos ejemplares, la vida sería diferente. Lamentablemente la historia nos dice que nace uno cada siglo. Montalvo hizo honor al siglo en que nació, vivió y murió. Algo que nunca debemos olvidar son sus pensamientos, sus ideas plasmadas en toda la producción a lo largo de su vida. Y esta frase que plasma la indiferencia de los congéneres con los grandes pensadores, filósofos y héroes, comillas: ni la diadema de laurel que ciñe la frente de los bustos, ni el fulgor que despiden los retratos, ni el mármol que los condecora, va a saciar en la eternidad las hambres que padecieron, aliviar los dolores que sufrieron, ni enjugar las lágrimas que derramaron. El día de su muerte nacen los hombres verdaderamente grandes. El día de su muerte nacen todos los hombres, para quienes vivir es morir trabajando al yunque de la gloria. Cierro comillas. Todo su legado,
Su brillante y maravillosa herencia deberían ser motivo de una difusión masiva y de un estudio serio. Y entonces sabremos que hemos vuelto los ojos hacia un prodigio, a un brillante pensador y teórico, a un ser humano que gracias a su doble soledad, la del hombre proscrito y la del filósofo, nos legó una obra extraordinaria. Gracias. No te vayas a retirar, que viva la libertad. No podemos sino expresar nuestra más cálida felicitación a nuestra querida colega académica Libertad Regalado Espinosa. En esta mañana nos ha ofrecido realmente un estudio profundo acerca de la soledad de Montalvo. La soledad para crear, aquella que también hicieron uso Friedrich Nietzsche o Arthur Schopenhauer, como bien nos han recordado en esta mañana. Montalvo desplegó toda su actividad creadora en las frías madrugadas ipialeñas, rodeado de la soledad como única compañía, estampando sus ideas en las cuartillas que nos ha legado a través de su maravillosa producción. Has hecho una verdadera disección, un estudio profundo de lo que fue la soledad de Montalvo, interpretando desde aquellos tiempos en los que sus biógrafos más remotos, como Óscar Efrén Reyes, nos hablan, por ejemplo, de la misantropía de Montalvo, algo que lo complementa Gustavo Vázquez Hurtado y desde luego Carlos René Pérez. Queremos, a nombre de la Casa de Montalvo, querida Libertad, agradecerte infinitamente por tu paciencia, por tu devoción, por el estudio hermoso que has realizado sobre Montalvo y hacerte la entrega de este diploma que textualmente dice: la Casa de Montalvo confiere el presente diploma a la doctora Libertad Regalado Espinosa por su acertada y honrosa participación en calidad de ponente en el coloquio Colombo Ecuatoriano bajo el eslogan Montalvo y Bolívar a través del tiempo, efectuado en Ambato los días 18 y 19 de abril del 2024. Ambato, abril 18 del 2024. Mil gracias, querida Libertad. A continuación, la intervención del doctor Julio César Chamorro, quien nos acompaña desde Colombia. Apreciado licenciado Carlos Miranda Torres, Cecilita Morales, qué gusto volvernos a encontrar con los amigos de la Casa de Montalvo de Ambato. Lo que está ocurriendo en este momento en el mausoleo de Montalvo realmente tiene una esencia montalvina que no hay que dejarla atrás. El hecho de sobreimponerse a las situaciones problemáticas de la vida, no ocasionadas sino por esas cosas del azar o por oscuros intereses, no puede ser desde ningún punto de vista motivo para que nosotros dejemos de seguir admirando a Montalvo. De haber acudido en compañía del doctor Enrique Herrera Enríquez a esta cita con la Casa de Montalvo de Ambato, y nosotros los ipialeños con un argumento muy especial que vamos a tratar de cuajar y de cristalizar ante las autoridades de este cantón bellísimo de la provincia de Tungurahua.
Digo yo en esta ponencia Bolívar y Montalvo, la libertad por las armas y la libertad por el pensamiento, que no hay ninguna duda acerca de que Ipiales fue la segunda patria chica de don Juan Montalvo Riallos. Esta es una ciudad septentrional, frontera con el hermano país del Ecuador, enclavada en las breñas de los Andes, que en el año de 1869 lo acogió como a un hijo más en su destierro inicial. Y este hecho, el hecho de haber llegado Montalvo hace 155 años en su primer destierro a Ipiales, tiene una connotación supremamente gloriosa para las letras ecuatorianas, cuanto para el beneplácito de los habitantes del sur de Colombia. Estos meses de enero y de abril, digo yo leyendo la vida de Juan Montalvo, tienen magia indiscutible en el devenir montalvino. El 13 de abril de 1832 nace acá en Ambato don Juan Montalvo Riallos, y hoy, hace 155 años, en este mismo mes del año de 1869, se encontraba en Ipiales, aprestándose a viajar por segunda vez a Europa después de haber recibido pues, los dineros necesarios de los que sí contaban Mestanza, el abogado malévolo que después fue su enemigo, y su amanuense Manuel Samblantes. Claro, el líder posterior de la Revolución Liberal Ecuatoriana, el general Eloy Alfaro, su coterráneo, su amigo de cuna manabita, mi querida Libertad Regalado, le suministra de alguna manera la ayuda para que él pueda volver a Europa, pero no solamente él, algunos también vergonzosamente le ayudaban con lo que podían. Una vez que en Quito se entera Montalvo de que el dictador García Moreno ha girado en contra de él una orden de prisión, no encuentra más alternativa sino refugiarse en la legación colombiana en Quito, buscar la manera de esquivar su primaria pretensión de viajar hacia el Perú, pero ir desde Ambato al Perú significa un trayecto supremamente largo. Y prefiere a Ipiales, prefiere viajar hacia el norte del país ecuatoriano para encontrarse con el primer pueblo del sur de Colombia. Ayer con Enrique Herrera nos veníamos a Ambato, insufrible, y veníamos hablando precisamente de eso. ¿Cómo hacía Montalvo? ¿Con qué estoicismo Montalvo a caballo tuvo que atravesar breñas, poblados, ríos, quebradas para llegar hasta Tulcán y después a Ipiales, si nosotros no tenemos la entereza casi de haber soportado un viaje de 10 horas? Y ese hecho de haberse ido haciendo pascanas, entrando donde los amigos, comiendo lo que a bien se le brindaba, diciéndole a la gente que estaba huyendo de la dictadura garciamarquiana, hacen que llegue por fin hasta Tulcán, donde es recibido precisamente por doña Petrona del Hierro, por los famosísimos miembros de la familia del Hierro, que después lo recomiendan ante don Juan Ramón Rosero en Ipiales, quien le abre las puertas de su casa precisamente entre el 16 y el 17 de enero de 1869. Allá permanecieron por un tiempo Mestanza y permaneció un tiempo Semblantes y se fueron para Europa, y Montalvo hasta conseguir la plata para poder hacerlo. Hasta el mes de abril de 1869 Montalvo permanece en Ipiales, y según se desprende de una carta enviada al cónsul de Colombia en Quito, Cayetano Uribe, le dice precisamente que había recibido la ayuda monetaria para ver de emprender su segundo viaje a Europa, porque desgraciadamente Ipiales no era su destino final. Quería estar en Europa
donde los intelectuales del mundo parecía que encontraran el elixir de la sabiduría y de la producción. Pero no hay que olvidarse que después de esa ida a Europa, ya en el año de 1870, Montalvo se regresa a Ipiales, para fortuna de Ipiales. Hay algunos textos, mi querida Libertad, mi querido Carlos, Enrique, Cecilita, amigos de la casa de Montalvo, que se han sobrepuesto a las imposibilidades y permiten que nosotros vengamos desde otro país y que vengan de otras provincias del Ecuador a exponer el conocimiento montalvino y a rendirle un homenaje. Resulta pues que en el año de 1870 Montalvo se regresa de París y se va a vivir a Ipiales, pero en Ipiales permanece desde ese 1870 a 1876, 6 largos años, donde escribió, donde tuvo progenie, donde tuvo descendencia, donde se hizo amigo sobre todo de los niños y de los más pobres, donde escribió, como decía mi querido Carlos Miranda Torres, al embrujo de una vela encendida hasta los amaneceres, oyendo que en el campo cantaban los gallos. Llegó a Ipiales y se sintió protegido porque la gente llegó a quererlo tanto que en cuanto la famosa gitana quiso envenenarlo, enviada desde el Ecuador para acabar con su vida, la gente de Ipiales les dijo y les advirtió que no permitirían ningún atentado en contra de Montalvo, so pena de estar siendo sacado a palo los malosos ecuatorianos que querían acabar con su vida. Así quería la gente a Montalvo, y así Montalvo escribió el Evangelio de la Libertad a través de sus obras. Ese es el legado y ese es el motivo de este coloquio montalvino. Y a mí sí que me gusta, mi querida Cecilita Morales, que se le haya colocado Bolívar y Montalvo el pensamiento a través del tiempo, porque él predicó el Evangelio de la Libertad. Él llegó a un reducto colombiano muy apegado a la libertad, a la causa de la libertad, que, como hablábamos con Enrique Herrera, ya había recibido en tiempos de la colonia tal vez el embrujo de un payanés de Sarastillante que abjuró de seguir Ipiales subyugado al mandamiento de Pasto, pero también se adscribió a la libertad que se había firmado en Quito, la Junta de Quito. Y este hecho de que Montalvo haya llegado a Ipiales, una cuna de libertades, que lo quiso y lo defendió, es lo que lo confunde en el pensamiento con Bolívar. Ellos quisieron siempre lograr una patria fuera y exenta de yugos extranjeros. Montalvo lo dice claramente en algunas de sus obras, que odia las tiranías, odia las dictaduras. Desde ese momento maravilloso han transcurrido pues 155 años, que con la casa de Montalvo, núcleo de Ipiales, con la casa de Montalvo, matriz de Ambato, que con la alcaldía de Ambato, el consejo municipal de Ambato, la prefectura provincial, la cámara de comercio de este cantón, vamos a celebrar y a conmemorar con la misma altura que él nos dejó legando a través del tiempo. Vamos a lograr en una propicia ocasión que nos va a facilitar la casa de Montalvo, con la ingeniera Diana Caiza, alcaldesa de este municipio, primera alcaldesa indígena, tengo entendido, que tiene las riendas de este cantón, para que vaya a Ipiales con el Consejo Municipal a rendir una ofrenda floral en el busto de Montalvo, que lo mantenemos en buen sitio, muy visible al público, y que es una réplica de la escultura de Mideros que a mí personalmente me regaló la casa de Montalvo, y yo la cedí al municipio de Ipiales para que se colocara allí. Allí hemos tenido al actual presidente de la Academia Nacional de Historia del Ecuador, a César Alarcón Costa, a otros académicos. Hemos tenido representaciones de Ambato, porque es indudable que Ipiales fue y sigue siendo la segunda patria chica de Montalvo. Yo quiero que esta
ocasión sea propicia a mi querido director de la Casa de Montalvo de Ambato, para que usted vaya a la tierra donde tanto se lo quiere y donde tanto se lo admira, para que usted mire que los niños más pequeñitos y los hombres más grandes veneran el recuerdo y el nombre de Juan Montalvo, de que Juan Montalvo es mencionado en todos los espacios, de que en 1832 el Consejo Municipal de Ipiales, para conmemorar el centenario primero del nacimiento de Montalvo, haya designado a una de las principales vías como la avenida Juan Montalvo. El hecho de que en el año de 1963, cuando se celebró el primer centenario del municipio de Obando, cuya capital fue Ipiales, el Consejo de Ipiales haya designado a una de sus avenidas como la avenida Juan Montalvo, y que en 1832, estoy equivocado, ya en 1963 se escoge el escudo de Ipiales y gana el escudo por decisión unánime, que mantiene en su guarda inferior derecha una antorcha del saber y 7 libros que son el homenaje a los 7 tratados de Montalvo. Así está tan metido Montalvo en nuestro corazón, que nos llevó con el doctor Pablo Núñez Endara, ambateño, actual director del Archivo Histórico de la Cancillería Ecuatoriana, en ese tiempo cónsul del Ecuador en Ipiales, a que fundemos la Casa de Montalvo, contra todas las incertidumbres, sin un solo peso en el bolsillo, solo con entusiasmo, no arredrando ante las imposibilidades, haciendo lo que acaban de hacer y lo están demostrando en esta fecha el director, la directora administrativa y académica, los financieros, los amigos que hacen la Casa de Montalvo, que ante esta imposibilidad impuesta de negros velos por intereses socavados de algunas personas, mantienen al Ecuador al borde de una recesión eléctrica que nos va a permitir, o va a generar mejor, una serie de apagones. Lo mismo está ocurriendo en Colombia. Si los colombianos le vendíamos la energía eléctrica al Ecuador y ahorita no le podemos vender porque nos estamos también quedando sin agua y estamos a puntos del racionamiento. Ese es el verdadero argumento. Si ellos o acá, si nosotros les vendemos la energía eléctrica, nosotros nos quedamos sin energía eléctrica en Colombia. Ese es el único argumento y no se lo inventó nadie. Que no vayan a decir que es una jugarreta de gobiernos actuales. Eso es falso. Es decir, nosotros los colombianos no podemos seguirle vendiendo energía al Ecuador, han dicho las autoridades de los ministerios del ramo, porque nos quedamos en este momento, como está haciendo en Bogotá, con racionamiento de agua y a punto de estar haciendo los apagones permanentes. Bolívar y Montalvo habrían tenido suficientes razones sobre su tendencia libertaria, en veces equivocada, de nuestros coterráneos de entonces. Yo sostengo de que la nación de los Pastos fue una nación totalmente libertaria, o por lo menos no hecha para que se juzgue o para que se permitan las invasiones como la que pretendió Huayna Cápac en 1480, que decía mi querido amigo Enrique Herrera que de pronto no están los documentos, que fue un invento de Ignacio Rodríguez Guerrero y de nuestro otro gran historiador Pastuso. Pero ya viniéndonos a la realidad, decimos que nosotros defendemos la figura legendaria de doña Antonia Josefina Obando, la única heroína que hemos tenido. No habría razón de que el tulcaneño Eusebio Mejía, alias El Calzón, en compañía de Benito Boves, hayan arrostrado la dignidad de la gente de Ipiales, me hayan fusilado a Antonia Josefina Obando en la Capilla de la Escala por haber recibido a Bolívar. Enrique es de los que sostiene que Bolívar nunca pasó por allí, por Ipiales, sino que tomó el camino de Cumbal para venirse hasta Tulcán y seguir hasta Quito, y se vino hasta Quito en 1822 a celebrar con Sucre la victoria de la batalla del Pichincha, que Sucre le ganó a Imerich. A eso vino la primera vez Bolívar a Quito, a celebrar el triunfo de la batalla del Pichincha. Haya pasado o no haya pasado. Algún día discutíamos con Enrique Herrera que en mi más reciente novela, algunos suelen decir
como los pastusos decimos en mi última novela, La balada de Antonia, como es una ficción histórica, yo no pongo a Bolívar en Ipiales, en Amores con Josefina Obando, bueno, el fusilamiento y todas esas cosas. Pero, ¿qué es lo que nos queda realmente a nosotros de todo eso? De que Bolívar nos dejó su legado de la libertad, fuera de algunas de las apreciaciones de algunos historiadores que pretenden que Bolívar estuvo en Ipiales. Y también el absoluto cariño de Montalvo hacia la figura de Bolívar, en la búsqueda de la libertad absoluta a través de las armas Bolívar, pero también del pensamiento, de su pensamiento vertido en las cartas, en los congresos que no se sabe si fueron ficticios, como el de Angostura, por ejemplo, en las declaraciones hechas a la ciudadanía o a los pretendidos pueblos libres de América. Pero lo que sí sabemos nosotros, que era grande su aprecio por la emancipación, por el imperio de la justicia y por el desapego de un rey lejano, un rey que vivía en España, un rey del que no se sabía absolutamente nada en estos territorios de la América primaria. Pues con razón manifestó en una de sus célebres frases: yo soy siempre liberal, fiel al sistema liberal y justo que proclamó mi patria. Huid del país donde solo ejerce todos los poderes uno, es un país de esclavos. Más cuesta sostener el equilibrio de la libertad que soportar el peso de la tiranía. Frases de admonición hacia la aparición muy posterior de Juan Montalvo, que estuvo inspirada por esos mismos conceptos, y apuró de la plenipotencia de Gabriel García Moreno. Es aquí precisamente donde entran en conjunción los pensamientos de estos dos hombres ilustres, cada cual en su tiempo, que amaron el hecho de la libertad de los hombres como base de la construcción social moderna, que odiaron el despotismo y forjaron su desaparición, que procuraron el uno con las armas, pero también con un pensamiento renovador, reivindicativo, y el otro con los dardos intelectuales de sus obras, actuaciones y con el sufrimiento de sus destierros, propiciados en su contra por la dictadura, sembrar a la postre en el espíritu de los americanos la simiente de la libertad sin cortapisas. No se oculta para nadie la admiración que Montalvo sentía por Bolívar hacia la figura del libertador. Le dedican algunas frases, en algunas obras, algunas frases que son lapidarias, pero que son de reconocimiento tal vez a la grandeza, sobre todo en los 7 tratados. En los 7 tratados habla mucho de Bolívar. Dice: los héroes de la emancipación de la raza hispanoamericana, dice en esa cápita de la obra: Bolívar es astro bienhechor que destruye con su fuego a los tiranos e infunde vida a los pueblos. En otra parte, al ser hombres libres y revolucionarios, todos somos hijos de Bolívar, libertador y fundador de la República. No podemos matarle sin merecer el castigo de los parricidas. Frases que recoge bellamente mi amigo Mario Mora Nieto, que fue director de la Casa de Montalvo de Ambato, y en su ensayo Bolívar y la visión de Juan Montalvo, y esa conferencia la conozco porque aquí estuve en julio de 2018. Ojalá en la era independentista hubiese existido ya Simón Bolívar, que hubiera sido uno de los más grandes admiradores de Montalvo, sin duda ninguna, para que el mismo Bolívar lo admirara y categorizara como ejemplo vivo por sus sentencias literarias y su postura de tribuno de la libertad ecuatoriana a través de la escritura. En definitiva, Bolívar y Montalvo, cada cual en su época, ya con las armas, ya con el pensamiento, lideraron la generación de una sociedad libre, autónoma, de coraje comprobado. Este coloquio, bien escogido por su titulación, se refiere a eso, que puede haber distintas posiciones sobre la bonomía o la cobardía del héroe de la patria, las posibilidades o las imposibilidades del escritor desterrado del Ecuador
que se convirtió en la luz literaria de América, cuyas obras se leen con delectación en todas las facultades de humanidades de las universidades del mundo. El escritor que nos va a convocar prontamente, yo estoy seguro de que la respuesta de la alcaldesa de Ambato va a ser positiva en ese sentido, de lo mismo del Consejo Municipal. Decirle al doctor Javier Rosero Portilla en Ipiales, de que estamos cumpliendo la misión, lo mismo a los pastusos. Decirles que con Enrique Herrera nos estamos ocupando de que estas autoridades vayan. Y si existiera, asumo una posición montalvina, si algunos personajes hicieran caso obvio de esta invitación que les vamos a hacer allá en Colombia, haremos recibir a la alcaldesa de Ambato, a la Casa de Montalvo, a la Academia, por el gobernador de Nariño, lo haremos recibir también por la Asamblea Departamental del Departamento de Nariño y lo haremos recibir por 4 alcaldes indígenas de los resguardos de Aldana, Carlosama, Cumbal y de Huachucal, para que reciban a la alcaldesa indígena de Ambato, que es muestra de inteligencia, de apego, de querencia cultural hacia la Casa de Montalvo, y eso me complace enormemente. Así que mis felicitaciones, nuestros agradecimientos. Vinimos a Ambato, cumplimos nuestro cometido, estamos en este coloquio, lamentamos pues las circunstancias, pero las circunstancias no nos arreglan, sino que nos impulsan a seguir defendiendo el pensamiento montalvino. Muchas gracias. Estimado doctor Julio César, queremos expresarle nuestro agradecimiento. Las dos facetas, tanto de Bolívar y Montalvo, creíamos como Casa de Montalvo que había que rescatar. El uno luchador con su espada y el otro con su pluma. Estamos realmente agradecidos y pedimos por favor que nos reciba la carpeta que vamos a hacerle la entrega hasta que venga el señor director. Reconocimiento en nombre de la Casa de Montalvo para usted, nuestra gratitud por haber estado presente en este evento. Y la foto, la fotito ahí. Luego te le paso. Ah, bueno, por las de Cecilia. Ahí está. Es que es el testimonio que se da. Sí. Para finalizar, tenemos la grata presencia de nuestro querido doctor Enrique Herrera, historiador colombiano. Adelante, por favor. Para mí es altamente placentero, una vez más, haber aceptado esta gran invitación de mis entrañables amigos de aquí de Ambato, que manejan lo que bien se conoce, este patrimonio cultural, histórico, social, como es la Casa de Montalvo. Esta razón, y viendo con las circunstancias que nos tocó, no importa, aquí estamos.
El tema a tratar de parte nuestra tiene tres facetas que creo que a la gente va a interesar, por cuanto primeramente nos metemos con aquel aspecto fundamental que para mí es primordial, cuál es de que la gente tenga conocimiento, la importancia histórica, no únicamente para Ambato, ni tampoco para Ecuador, para Sudamérica, desde el punto de vista que se inicia una conquista española. Bien sabemos ese dramático momento que se vio allá el famoso 16 de noviembre de 1532, cuando en Cajamarca, en el Perú, ese gran líder, como era Atahualpa, fue tomado prisionero por parte de Francisco Pizarro. Se llegó a un acuerdo conjuntamente para que él llene el sitio donde estaba directamente secuestrado de oro y plata. Él cumplió, mas Pizarro no lo hizo. Después de ese macabro acontecimiento, da la orden para que don Sebastián de Belalcázar marche hacia San Miguel del Piura, pero con una orden que bajo ningún punto de vista tenía que él tratar de irse sin una orden que dé Pizarro. Pero cuando llega a San Miguel del Piura, se encuentra o conoce de que don Pedro de Alvarado ya había salido de Guatemala y estaba ya en las costas, casualmente, de Manabí, en vía de Caraqués. Eso lo obliga entonces a iniciar una campaña por tratar de conquistar la parte de Quito, que fue lo que más suministró el oro y la plata para el rescate fallido ante el incumplimiento de Pizarro de Atahualpa. Él inicia entonces ese recorrido aprovechando los caminos del Inca, en el caso de Sebastián de Belalcázar, y ¿qué resulta? De que se encuentra con que hay un contendor, el famoso Rumiñahui, y a la vez recibe el apoyo y el respaldo de los caranques. Comienza entonces esa lucha. Van avanzando poco a poco hacia el sector directamente del norte, digamos, de el Tomatisuyo. ¿Y qué pasó? Que también lo hace de manera inmediata desde un sector de la costa más difícil, más complicado. Ya podemos imaginar, porque era muy distinto lo de Sebastián de Belalcázar, que estaba sobre el camino sin casas o incaicos. En cambio, Pedro de Alvarado le toca por la plena cordillera. En junio de 1534 hay un fenómeno importante, interesante, que tenemos que conocer. Nuestro emblemático Tuncuragua hace una erupción bastante grande, que de inmediato, obvio, pone en problemática a las dos campañas conquistadoras. Y entonces, ¿qué resulta? Que pues más difícil, más complicado fue para Pedro de Alvarado, que inclusive se comenta que, digamos, tuvo que ir tirando lo que traía porque todo le hacía peso, y empezando también por los animales, matar los perros, matar los caballos, porque no podía él seguir en este ajetreo. Es lo cierto que don Sebastián, peleando contra Rumiñahui, se va encontrando también de que en Tomebamba hay un hecho fundamental. De principio se pensaba que caballo y jinete eran un solo elemento. Y allí le matan 3 caballos y por consiguiente cortan las cabezas para que la gente entienda que eso no es ningún inconveniente. Continúa su ruta, va hasta Quito, llega a Quito, lo encontró ya destruido porque Rumiñahui no podía permitir que Sebastián de Belalcázar tomase un sitio después de haber hecho tanto incumplimiento.
Y ahí tiene conocimiento de que pues lo estaban a él directamente. Diego de Almagro venía por mandato de Francisco Pizarro ante el incumplimiento que había hecho por parte de don Sebastián, y se encuentran en Cicalpa, aquí en el sector directamente de Cicalpa, cerca de la Corta, y hay una pelea. En síntesis, que resulta que hay un entendimiento, porque ya le explica las situaciones, y por consiguiente, ante todo, ya tienen conocimiento que viene Pedro de Alvarado. Eso nos llevó para que exista un acuerdo para fundar el 15 de agosto de 1534 a Santiago de Quito, no San Francisco. Estaba en esa cuando aparece el señor Pedro Alvarado. Entra también a reclamar, pero hay un entendimiento, y como fruto de eso viene la fundación el 25 de agosto de 1534 a distancia de San Francisco de Quito. Son hechos que yo considero que es importante, tiene que ver en este caso con la situación, pero que este hecho histórico. En síntesis, pues don Pedro de Alvarado viaja para la parte de Lima, allá se encuentra y en definitiva pues recibió los 100,000 pesos que habían acordado allí. Ahora entramos a un tema que es bastante también interesante: las 8 veces que estuvo Simón Bolívar aquí en Ambato. ¿Por qué no estuvo? La primera oportunidad fue cuando, bien recordamos en la historia, Bolívar no pudo pasar combatiendo en la parte de Pasto, porque no en la batalla de Bomboná, porque, mi querida Cecilia, es una solemne mentira, no es batalla de Bomboná, es batalla de Cariaco, es una hondonada que tiene 250 metros de profundidad por 300 de cobertura. Ahí fue donde se dio ese tremendo combate, donde la historia oficial ubica a Bolívar como triunfador. Las cifras: 1.800 hombres pierde Bolívar, entre 1.000 muertos y 800 heridos. Y de Pasto son 26 los muertos. Además, él tiene que devolverse, tiene que regresarse en forma humillada hasta el Trapiche. Más de 170 kilómetros, mi querida Libertad. ¿Dónde está el triunfo de Bolívar? Aquí fue el triunfo del 24 de mayo de Sucre en Pichincha, lo que dio acceso para que Bolívar pueda pasar. Viene para acá, en Quito, y directamente en Ambato está el día 30 de junio de 1822. Ahí hay un hecho interesante, ¿no? Se conoce con Marco, el papá de Juan Montalvo. Hay un hecho también que es importante, ¿no? La amistad con un padre que va a ser siempre, que nos viene aquí, Mariano Tinajero Guerrero. Se encuentra con Agustín Vaca, José Sevilla, Gaspar González. Y algo importante, se destaca lo fundamental para aquel entonces, lo que era cómo aquí se trataba el pueblo. Y el señor Juan Cajas es quien directamente le toma las medidas para hacerle unas botas que después determinaría que Bolívar, todo hecho que tenía que ver con el cuervo, era con Ambato. Va para Guayaquil, allá tiene la cuestión de la entrevista con San Martín. Ya Sucre había tomado Guayaquil, ¿no? Que era un problema que había allí, porque Guayaquil no quería ser ni de Ecuador, digamos, de Quito, ni de Colombia independiente. Pero pues llegó Sucre, ¿no? Y ante todo, la llegada directamente de Bolívar dice que Guayaquil quedaba para siempre para la parte de Colombia. Eso fue entonces la primera vez cuando pasa por Ambato Bolívar. De inmediato Bolívar va y vuelve, va por Cuenca, va por Loja y viene nuevamente para acá
ahí hay una controversia, mi querido Carlos, ¿no? Que si existió o no hizo o no escribió el famoso delito de Chimborazo. Lo disputan dos ciudades. Está Cuenca, está Loja y está Riobamba, ¿no? Pero esa es otra cuestión de discusión. Es lo cierto que el día 4 de noviembre de 1822 está Bolívar aquí en Ambato y recibe el par de botas que le había mandado a construir o a elaborar don Juan Cajas. En la Tacunga se entera de la resurrección de Pasto y es entonces cuando envía a Sucre adelante para lo que viene el asunto del 24 de diciembre de 1822 en Pasto, que fue lo que nos cambió por completo el pensamiento de Pasto frente a Bolívar. Lo manda ya, es derrotado en Tainalá, primeramente en Sucre, se regresa a Túqueres, llega a refuerzo, avanza a Pasto, entra el 24 de diciembre y llega a Bolívar el 2 de enero de 1823. Ya deja unas directrices para que se cumplan directamente en este caso y él viene y entonces lo encontramos por tercera vez a Bolívar cuando el día 1 de febrero de 1823 es directamente atendido por el padre Mariano Tinajero. Va para Guayaquil y estando en Guayaquil otra vez tiene conocimiento del problema que se presenta en Pasto. Avanza nuevamente para acá, pasa obviamente por Ambato el 25 de junio, lo recibe el padre Mariano Tinajero, ¿no? Y se presenta el conflicto de la famosa batalla de Ibarra. Y luego sube nuevamente para acá Bolívar y nos encontramos por la quinta vez, que es un aspecto interesante, no coincidencial. El 25 de julio de 1823. El día anterior, el 24, cumpleaños Bolívar. Fue pues festejado, dice la historia, en Machachi, pero el otro día en Ambato también la gente le hizo recibimiento digno para pues hacerle la celebración de su cumpleaños a Bolívar, que vuelvo a repetir, el día 25 de julio de 1823. Pasa para Guayaquil, de ahí definitivamente se va hacia la parte pues de que es del Perú, viene la batalla de Junín, en la que él participa, viene la de Pichincha, donde él no estuvo, porque viene una orden de Bogotá para que él se repliegue, y lo encontramos por sexta ocasión a Bolívar el 25 de septiembre de 1826, donde está muy de paso, pero algo que sí es muy cierto y digamos está demostrado, ¿no? Siempre se quedó a pernoctar aquí en Ambato. Siempre pernoctó. Era el sitio de descanso y de tranquilidad que tenía Bolívar. Va para el norte, encuentra los problemas de que Páez estaba queriendo a Venezuela pues directamente liberarla, tiene esos conflictos, tiene que ir hasta Caracas, vuelve para acá, se presenta la situación ya también bastante conflictiva, la confrontación con Santander, ¿no? Porque pues Bolívar traía, entre otras, el famoso pensamiento de la presidencia vitalicia, que fue lo que directamente a él lo terminó. Porque uno se pregunta, ¿cómo es que nos pone a pelear contra España para finalmente entregarnos directamente a los ingleses? Si no estoy mal, apenas en 1970, Carlos, usted me corrige de pronto, Ecuador terminó de pagar la deuda que dejó Bolívar. Colombia la pagó en 1972, al igual que el Perú, porque Venezuela no aportó un peso. La plata era de Ecuador, de Colombia y de Perú. Eso fue lo que vino el problema que se presenta para el atentado en Bogotá con dos previos que hubo.
porque la gente no podía permitir, después de que nos quitan de Fernando VII, él viene como emperador con el nombre de presidente vitalicio. Eso fue lo que la gente no entendía, y por consiguiente vino la cuestión del atentado en Bogotá. Y luego sí se presenta el problema acá en el sur, de José María Obando y don José Hilario López, que estaban en contra de la dictadura. Viene para acá, ya había enviado a Sucre para la batalla de Tarqui, él no se entera, ¿no? Y aquí viene la importancia que tiene la información. Bolívar no estaba enterado del triunfo que había tenido Sucre en Tarqui. En cambio, José María Obando, Hilario López sí, y los tipos negocian con él, con ese desconocimiento que tenía Bolívar, y ese famoso Tratado de la Cañada, que también, porque no es muy favorable a Bolívar, la historia oficial lo oculta, lo esconde, para que entonces continúe esa imagen, pues, que mucha gente la defiende de totalmente impoluto, cuando Bolívar era un ser común y corriente, era un hombre terrenal, no era ningún dios. Y por ende tenía sus problemas, ¿no? Y fue la cuestión que dio para que se presente esta situación. Entonces viene que es para acá y lo encontramos a Bolívar nuevamente, que está de paso para Guayaquil, el famoso 21 de septiembre de 1828. Pero ya Bolívar ya venía enfermo, tanto que Guayaquil se convierte en el sitio de descanso, ¿no? Y obviamente, por más que sea, tenía que haberle fuertemente dolido que sus compañeros de lucha, sus amigos, ya en contra, porque él se había declarado pues dictador. Todo eso lo tenía a Bolívar ya muy mal. Y pasa porque es por última vez por Ambato, Bolívar, el día 18 de octubre de 1829. Fue la última ocasión en que Bolívar, de ahí ya pasó para Bogotá, que conocemos, ¿no? La situación conflictiva, tuvo que salir de Bogotá, no pudo pues imponer, como era su deseo, a Sucre para que lo reemplace, porque tenía pues un congreso que se encontra, y le ponen una pequeña cláusula, lo que siempre pasa en esa democracia, ¿no? El articulito: para que pueda ser presidente se requerían que tenga 40 años, y Sucre tenía 35 años, por consiguiente no pudo ser. Ya vino la cuestión esta, pues, de que viene para acá Sucre, otra que si no hablaremos, hoy simplemente, hacia grosso modo, se presenta el hecho que en la historia oficial lo ponen como un hecho militar, la muerte de Sucre. Yo tengo escrito un libro con una buena documentación que la encontré, tanto en Popayán como en Quito, donde definitivamente demuestro que el problema fue de falta de querida libertad. El problema fue de doña Mariana Carcelén, que el propio Apolinar Morillo, el autor material, lo manifiesta. A mí me contrató doña Mariana Carcelén, que estaba de 4 meses de embarazo, y hacía 7 meses que Sucre no estaba con ella, ni por intermedio, yo hoy en día tomé de burro. Juan José Flores, el otro que lo contrató, y el amante de doña Mariana, que era Isidoro Barriga. Es un tema que en su oportunidad, colombiano, ¿no? Que en su oportunidad lo tocaremos. Es lo cierto que eso, pues ya casi nos encontraron los dos, Sucre para acá, para el sur, Bolívar para la costa, y muere, pues como ya conocemos, el 17 de diciembre de 1830. La última parte que tocamos en este aspecto es lo pertinente a lo que tiene que ver con el pensamiento que tiene Juan Montalvo sobre Bolívar en forma indiscutible. Tanto, no lo digo yo, el propio Bolívar lo dice.
lo considera un dios y lo compara con varios personajes de la historia, y ningún personaje para Juan Montalvo da la talla que tuvo Bolívar, muy respetable, ¿no? Pero es cierto lo que tanto Libertad como Julio César, ¿no?, ha traído alguna documentación. Yo también la que traigo es un poquito larga ya por el tiempo, la dejamos allí, ¿no?, donde en forma definitiva uno tiene que admitir y reconocer que un profundo admirador de Bolívar fue Juan Montalvo, ¿no? Yo no he encontrado un documento donde en forma pues directa vaya en contra de él, ¿no? Y es contradictorio. ¿Por qué? Bolívar siempre estuvo contra las dictaduras. Bolívar siempre estuvo contra la cuestión de qué es de lo que pretendía Bolívar. Corazón liberal. Tenía un corazón liberal, acá no. Siempre, mire, hay mucha gente que dice, entendamos a Bolívar, porque fueron las circunstancias las que llevó a Bolívar a eso. No, señores, yo los invito con todo respeto a que lean la proclama de Cartagena del 12 de noviembre de 1812 de Bolívar. Son 8 páginas. Y ahí está ya el pensamiento centralista, autoritario, dictatorial de Bolívar. Lo dice abiertamente. Está en contra de la votación del pueblo. Léalo. ¿Sí? Todo esto, y una vez más, ya para finalizar, Carlitos, Cecilia, a todos los compañeros que saben montarlo, les agradecemos. Ustedes están demostrando el pensamiento práctico de Juan Montalvo a nivel del mundo. Porque otros, hoy, ya nos invitamos, ¿no? Miren, no se pudo, hasta luego, váyanse. No, señores, vengan y hagamos el esfuerzo. Yo ya que lo estamos haciendo, lo hacemos con cariño y con agradecimiento. Hablamos con Carlos, con Julio César, ¿no?, de que si en verdad no es oficial de que Juan Montalvo estuvo en Pasto, hay una serie de documentación que demuestra que Juan Montalvo estuvo. Él viajó por el sector. Hay una crónica interesante cuando él habla de Giles, bajando el Guaytara, ¿no?, en que estaba en una casa ahí muy cercana y observan por Semana Santa cercana de que estaban armando las figuras. Y a la figura, por ejemplo, de San Pedro le ponían la de San Sebastián, a la de San Alejandro, en fin, ¿no? Y la carta que se conoce en un comunicado, donde solamente para quienes hemos vivido en Pasto, conocemos Pasto, lo pudo hacer quien estuvo en Pasto. Muchas gracias en darme esta oportunidad en la cual, una vez más, yo me engolosino leyendo tanto pensamiento libertario, tanto pensamiento de defender la democracia, como lo hizo hace 155 años desde Ipiales, escribiendo sus libros, el gran Juan Montalvo. Muchas gracias, muy amables. ¿Qué decirles a ustedes, queridos amigos? Hemos asistido a una disertación magistral del historiador pastuso Enrique Herrera Herrería. Enrique Herrera Enríquez, rectifico. No solamente nos ha demostrado su vasto, su profundo conocimiento en el tema de Montalvo. Montalvo es acogido con el más grande cariño en toda la región de Nariño, precisamente. Ya lo hemos dicho. También nos ha recordado Julio César
que en uno de los cuadrantes del escudo están los 7 tratados, así como en el himno de Ipiales hay una alusión que se refiere a la ciudad de las nubes verdes, como le dijo Montalvo. Sino que además Enrique tiene esa particularidad del historiador de escarbar, de buscar la verdad en donde se encuentre, y sus conocimientos indudablemente son muy grandes y valederos en cuanto tiene que ver con esa terrible etapa de la independencia. Bolívar indudablemente se convirtió en el núcleo principal, es hasta el día de hoy amado y odiado. Alguna vez el propio Bolívar dijo que Santander era el hombre de las leyes, Sucre el hombre de la guerra y él el hombre de las dificultades, pero también diríamos un poco también de las contradicciones. Lo de la constitución perenne, ¿no? La constitución vitalicia que primero se hizo en Bolivia y que luego se la quiso implementar en el resto de la Gran Colombia, indudablemente nos hablan del centralismo del que Enrique nos ha referido en esta mañana. Sin embargo, indudablemente el héroe ha recalado en el corazón de todos los habitantes de estos pueblos sudamericanos que libertó con el genio y sobre todo con el fulgor de su espada. Ha querido también hacernos un parangón, ¿no?, de todo aquello que ha significado el embelezamiento que Montalvo sintió por esa figura homérica de la epopeya libertadora que es Simón Bolívar, al que Montalvo le exalta en uno de los capítulos o en uno de los tratados de los 7 a los que él hace referencia, y que se denomina los héroes de la emancipación de la raza hispanoamericana. Yo considero que ha sido una mañana llena de absoluto positivismo haber podido escuchar a nuestros queridos amigos Libertad Regalado Espinosa, Julio César Chamorro y Enrique Herrera, que nos han traído temas de indudable y evidente interés. Nosotros aspiramos a compilar estos trabajos y próximamente a publicarlos, porque indudablemente estas son memorias que no pueden quedar difuminadas por la acción del tiempo. Hay una expresión latina que dice verba volant, scripta manem, las palabras vuelan, los escritos quedan. Entonces, indudablemente, la Casa de Montalvo asume el compromiso de compilar y publicar oportunamente estas memorias que sin duda alguna serán de enorme interés para todos los estudiosos de Montalvo y de Bolívar. Muchísimas gracias. Te hago la entrega, querido Enrique, del diploma que naturalmente dice al doctor Enrique Herrera por su acertada y honrosa participación en calidad de ponente en el coloquio Colombo Ecuatoriano bajo el eslogan Montalvo y Bolívar a través del tiempo, efectuado en Ambato los días 18 y 19 de abril del año 2024. Con el agradecimiento más grande para ti y para quienes han venido, te hago la entrega.